Los lobbies son pues los estudios de abogados, los almuerzos. ¿Cuántas personas hay en Estados Unidos haciendo lobby con los 400 parlamentarios? Ahí en el gráfico se ve que oscilan entre 11.000 y 12.000. 11.000 y 12.000 comisionistas, lo que la historiadora Carmen Maquedo denomina los comisionistas históricos, los que enlazan al que va a obtener un beneficio con quien se lo va a dar. Toda la pendejada en el idioma de mi barrio. La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo. Nuestras redes sociales, nuevas trincheras, luchando por justicia. Buenos días, mi nombre es Armando Pillado Mateu, soy especializado en economía política y microfinanzas y acá voy a dar la tercera y cuarta charla del ciclo de apertura del curso de Democracia y Economía de la Universidad Popular Barranco, que me ha dado la oportunidad de conversar con ustedes. Le agradezco a todos ellos, al doctor Manuel Benza Flucker, particularmente mi amigo. El título de mis dos conferencias o charlas de aprox 40 minutos cada una, el título común es El control del capital por el Estado y no al revés. Ese título es deliberado porque justamente la relación de democracia y economía está bañada del contrario, del control del capital sobre el Estado. Este sábado, la primera parte, vamos a hablar del rol del Estado, del Congreso, del paradigma norteamericano, que es una democracia prestigiada, intermedia. Los nórdicos son la democracia más amplia, la nuestra está un poco a la cola. Y sobre el tema de los impuestos, su aplicación, la China, Noruega y el Perú neoliberal, por supuesto. En la siguiente parte voy a enfatizar más bien el lado geopolítico, militar, que está defendiendo estas democracias mínimas, elementales, a veces con fuerte represión, estilo Duque, la llamo yo, como la que ahora vivimos. Esto segundo obedece a un plan geopolítico, a una situación, ¿no es cierto?, de hegemonía mundial imperial de Estados Unidos sobre Europa y sobre quien le dé la gana. Y esa geopolítica tiene que ver con que haya tal o cual presidente, con a quienes se va a tumbar o a quienes va a ayudar, etc. Entonces esas son las dos charlas. Acabamos de escuchar en un video a Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria es una de las jóvenes radicales de Bernie Sanders, el norteamericano, digamos, del ala izquierda. Y ella, en buena cuenta de lo que nos está diciendo, está sentada frente en el Congreso, ha llamado a personas que saben muy bien el tema sobre el cual ella les va a preguntar. La relación de la representación parlamentaria democrática norteamericana y las corporaciones. Y ella les pregunta, y lo habrán escuchado ustedes, díganme, si yo pudiera, si yo soy un hombre de la confianza de los lobbies, de los Big Pharma, de la industria monopólica farmacéutica, o de la industria automotriz, o de la industria que sea, digital o militar, yo puedo hacer sin límite leyes que los beneficien, y las personas especializadas le dicen, sí, puede usted hacer leyes sin límites que los beneficien. Y ella con humor dice, ya, pero imaginemos ahora que yo soy la peor de las coimeras y traferas, la más sucia persona.
y tengo en mi closet unos cadáveres escondidos. Y quiero cadáver escondido en la jerigonza americana es una burla, como diciendo el peor de los delincuentes. Tiene cadáveres escondidos, skeletons in my closet, dice ella. Bueno, suponiendo que yo quiera hacer pues una trampa increíble, como por ejemplo aprovecharme de que soy congresista y dar una ley para que parezca que las acciones que yo quiero comprar van a bajar, entonces las compro más baratas, y luego nuevamente forzar al revés un alza de esas acciones y enriquecerme. ¿Puedo hacer eso? Sí, le dicen. Eso es lo mismo que hizo Castañeda acá con la deuda del municipio a la empresa Relima, o lo que hizo Macri con los bonos buitre en la Argentina. Ambos declararon que, no puedo pagar, bajó el precio de esos bonos y amigos de ellos los compraron. Estoy haciendo una caricatura, pero muy veraz, y se enriquecieron con una cuota para... O sea, ella le pregunta al Congreso americano, a una democracia que se supone avanzada, yo diría intermedia, si se puede hacer todo eso, y le dicen que sí. Entonces, bueno, eso tiene acá en una lámina que viene enseguida sobre los lobbies en Estados Unidos. Ahí en la lámina se ve cuál es la cantidad de personas que están en los lobbies. Los lobbies son pues los estudios de abogados, los almuerzos. ¿Cuántas personas hay en Estados Unidos haciendo lobby con los 400 parlamentarios? Ahí en el gráfico se ve que oscilan entre 11.000 y 12.000. 11.000 y 12.000 comisionistas, lo que la historiadora Carmen Maquedo denomina los comisionistas históricos, los que enlazan al que va a obtener un beneficio con quien se los va a dar, toda la pendejada en el idioma de mi barrio. Entonces hay 12.000 lobistas. ¿Y cuál es el volumen de negocio de los lobistas de estos aprox 12.000? Esto que no estoy enseñando, dice que son 3.500 millones de dólares por año, lo cual da un promedio, si dividimos, de más o menos 200.000 dólares por persona por año. O sea, estos 12.000 lobistas se llevan 12.000 dólares cada lobista, y ese es el promedio, porque como en toda distribución de frecuencia, hay los que no van a tener 200.000, sino 40.000. Y del otro lado hay los que van a tener no 200.000, sino 2 millones. Entonces, por persona, eso es. Y no por grupo, porque hay lo que se llama think tanks, grupos de influencia, de pensadores o ¿cómo se dice?, legitimadores de un discurso determinado en favor de cierta gente, liberales y los otros y los de la automotriz. Esos son grupos, de modo tal que un grupo no baja de 15 a 20 personas. Entonces, el promedio por grupo de influencia sobre el Congreso es 200 por 20, 4 millones de dólares por grupo. Y los grupos más grandes, ahí el promedio en vez de 200 será 500, y habrá 40, o sea, se llevan 20 millones de dólares los estudios de abogados allá. Supongo que es más. Y acá no sé si sea cerca, pero es parecido. Entonces, lo que está queriendo decir esta idea que estoy compartiendo con ustedes es que si el Congreso americano es así, el nuestro es una caricatura para peor de eso, obviamente, ¿no? Entonces, en la misma línea, no sé por qué se tapó, en la misma línea estaba viendo un estudio de la Universidad de Vanderbilt de un candidato al doctorado que es Darian Stacy, al doctorado en ciencia política. Bueno, este estudio de Darian examina el famoso pluralismo. El pluralismo es la consulta a todos los grupos. Y él más o menos intuye, como hipótesis inicial, que después va a comprobar, que el pluralismo es sesgado, que en verdad no es mayoritario, que el pluralismo tiene un sesgo, va hacia un determinado segmento de la sociedad. Y en ese sentido, él dice que estos grupos influyentes,
los grupos organizados de los grandes negocios empresariales corporativos tienen pues una influencia top, una influencia alta, cumbre máxima. Y en cambio, los grupos que vienen de lo que serían organizaciones de base, sociales, de sindicatos e incluso de profesionales, tienen una influencia muchísimo menor en la legislación del Congreso norteamericano. Entonces ya íbamos viendo que la democracia, manejada así por los congresistas y el ejecutivo que es elegido, es bien relativa, ¿verdad? Y acá nos imaginamos que es lo mismo, pero para peor, nuevamente. Él explora lo que se llama, en este estudio de la Universidad de Vanderbilt, el teorema de la mediana, o sea, la mediana, que es la cifra que más o menos permite estimar cuál es el comportamiento promedio. Entonces ahí se supone, él objeta una corriente que dice que el votante mediano, ¿no?, cuando hay dos partidos, logra que su manera de pensar sea la que prevalece en las políticas públicas, porque hay los de acá, una mediana de este tipo y otra de acá, y si hay dos partidos que expresan esas medianas, entonces al final la política pública va a reflejar la voluntad de esas medianas, de esos, digamos, pensamientos promedio de un partido y de lo del otro. Pero acá él con humor dice, pero la mosca en la sopa, como diciendo, vamos a arruinarle en la fiesta a los que dicen eso. La mosca en la sopa, sustenta él, son los medios. O sea, esas opiniones que supuestamente está expresando la gente de acá y la gente de allá, no son opiniones de la gente de acá y la gente de allá, ¿no? En su inmensa mayoría son las opiniones de los diarios y de los medios y de todo lo que esas personas leen y luego conversan, ¿no es cierto? O sea, eso es un reflejo de lo que piensa el poder. La ideología del poder, la influencia del poder, no es simplemente tomar, o sea, no se nota. El voto mediano es un voto absolutamente influido por los medios del poder que son mayoritarios. Evidentemente hay un espacio para el pensamiento crítico. Y luego pasa a decir que en realidad lo que hay es que esos lobbies y los grupos elitarios controlan el Estado, y habla de la puerta giratoria, que es otro concepto que popularizó acá nuestro amigo Paco Durán, Francisco Durán, que ha fallecido. A los norteamericanos con un señor Miliband, Ralph Miliband, que vendría a ser el Paco Durán del pensamiento norteamericano, dice que hay un tema ahí, que son amigos entre sí, circulan, cuando son elegidos, salen de su empresa, favorecen con leyes a su empresa, el Congreso hace lo mismo, está el estudio, o sea, hay una puerta giratoria como cuando entramos a un restaurante, a un bar o a cualquier recinto con puerta giratoria. Entramos y salimos y volvemos a entrar. Eso que digo, entramos, no vale para mí, para nada, pero sí vale para los grupos de poder. Es decir, la democracia tiene un sesgo elitario, inconfundible. Y no estoy hablando en general, sino de un estudio rigurosísimo que a su vez compendia información y opiniones de gente muy rigurosa. Es decir, la democracia norteamericana es bien farsesca. No tengo que decir ni concluir demasiado de lo que es acá. Porque acá, por favor, las cosas que ocurren, el elector no tiene la menor idea. Acuérdense ustedes que el señor PPK es elegido con la justa por el voto de Verónica, pero lo primero que hace es arrodillarse frente a Keiko. O sea, un voto antifujimorista lo troca inmediatamente en lo opuesto y se arrodilla y le tiran patadas en la cara e indulta a Fujimori para ganarse al otro, al hermanito. O sea, no se respeta en absoluto el mandato electoral. El mandato electoral es a la vez ambiguo. O sea, acá, frente a Estados Unidos, hay una distorsión 10 veces mayor en favor del poder. Eso es lo que quisiera dejar acá, sembrado. Dice también este estudio que los lobbies
representan en su mayoría, o sea, el 90% de los lobbies expresa los grandes negocios corporativos. Y el 10% de esos lobbies expresa a lo que serían organizaciones de base, sindicatos e incluso profesionales. Luego hay también otro estudio de otra universidad de Princeton que dice lo siguiente. Dice, ellos miden X leyes de 20 años, no sé si son 5.000 leyes, todas las leyes relacionadas con el tema económico las miden. Y las miden dividiéndolas en leyes que favorecen a grupos corporativos, leyes de exoneración de impuestos, como acá para la minería, las leyes ambientales que irrespetan absolutamente los derechos, o al final ni siquiera se cumplen, de las comunidades, o sea, en fin, todas las leyes que afectan en lo económico a la ciudadanía. Las dividen en dos. Aquellas leyes que afectan o ayudan a los grupos elitarios y las leyes que favorecen o ayudan a la mayoría de la población. Pues en el registro que ellos hacen año por año, estudiando minuciosamente 7.000 casos con una validez muestral increíble, o sea, esa es la verdad, pues nunca el volumen de leyes que favorecen a la mayoría sobrepasa el 20% del número de leyes cada año. Nunca. Es decir, las leyes que se discuten en número de leyes sobre el total no pasan de 20% económicas en lo que hace a beneficiar a la mayoría. En cambio, las leyes que benefician a las corporaciones alcanzan pues el 50, el 70, cualquier cifra alta. Es decir, el número de leyes que discute el Congreso norteamericano, que discute y que aprueba, las que no aprueban no cuentan, es abrumadoramente más favorable a las corporaciones. Nuevamente, ¿de qué democracia hablamos? ¿No es cierto? Bien relativa esa democracia. Y en ese sentido, ese beneficio para los lobbies de las corporaciones se traduce pues en la distribución del ingreso. Vamos a poner un indicador rápido. Y acá una nueva lámina. Una lámina que habla de una medición rigurosísima hecha por Latinometrics con el World Inequality Report del año 2022, el reporte de desigualdad del Banco Mundial, elaborado por economistas como Piketty, como Sáez, como están ahí los nombres. Pues han ploteado estos expertos qué porcentaje de los ingresos globales reúne el 1% de cada país. O sea, ¿cuánto concentra en su favor el 1% de los peruanos? De los 33 millones, el 1% son 300.000. ¿Cuánta riqueza concentra el 1%? Pues el Perú es el cuarto concentrador del mundo. Ahí está clarísimo, lo tengo ante mis ojos. El Perú está solo después de algunas republiquetas africanas. Estamos a la cabeza de la peor distribución del ingreso. ¿No es cierto? El reflejo de la no democracia que hay acá está en última instancia en indicadores como el que menciono. Posteriormente me gustaría entrar a hablar del rol del Estado en cuanto a democracia y economía, porque en un extremo, vamos a decir los keynesianos y los socialistas, tenemos la idea de que solo a través del Estado se puede favorecer a aquel que no es rentable, porque los otros, los neoliberales, dicen que los irrentables se frieguen, se jodan, es la palabra que usan en mi barrio, que los irrentables se jodan, que vayan por la libre, si no guardaron, que su vejez sea la que sea, o sea, no diré que se mueran, pero casi, ¿no es cierto? Es decir, el Estado es el único redistribuidor, y ellos lo quieren, como narró Manano Benza, mínimo, sometido, solamente funcional al interés del capital. Obviamente que se haga de aquello con lo cual no puede el capital. Y por supuesto que el Estado, cuando hay pérdidas graves, ahí sí, todos son leninistas, como le decían a los banqueros, todos son comunistas. En el año 2009, cuando sobrevino la crisis de las hipotecas
De miércoles, las subprime, las hipotecas porquería, que fueron una estafa de los bancos colosal, a montones de compradores de hipotecas que nadie iba a pagar. O sea, yo compraba un papel o una hipoteca, subprime le ponían, era como poner sub Mercedes-Benz, en vez de poner carro chocado, en términos automotrices, le ponían sub Mercedes. Entonces yo compraba un casi Mercedes, que no era sino chatarra, y obviamente ese papel no valía nada, porque era una hipoteca que no se iba a pagar. Yo me compré un papel, un derecho a cobrar una hipoteca. Bueno, eso hizo que colapsen todos los bancos. ¿Y ahí qué hicieron los bancos? Y los negocios, porque dependen de los bancos. Se volvieron estatistas. Los más neoliberales, todos estatistas. Es decir, el salvataje de los bancos fue un regalo de impuestos a los bancos, con una dimensión extrema. En Estados Unidos solamente hubo como 3 o 4 trillones. No diré regalados porque una parte era en préstamo, pero hubo 4 trillones de salvataje a los bancos, cobrados de impuestos. Después vemos de quién vienen los impuestos. Ni siquiera vienen de los ricos, vienen del propio ciudadano. Y lo mismo en el mundo, en Japón, en Europa, sumando todos los trillones que los estados espantosos le dieron a los bancos para salvarlos, son como 7 u 8 trillones, que me corrija alguien que esté mejor informado que yo, pero esa es la cifra aproximada que tengo. Es que es inaudito, es inaudito. Es decir, el capital por su propio movimiento privado iba a recontracolapsar todos sus bancos que mueven la mayor cantidad de dinero, los que financian la mayor parte de los grandes negocios, estaban colapsando y el Estado los salvó. ¿No es cierto? Y ahí es donde está el tema del rol del Estado. El rol del Estado no es el rol de socializar las pérdidas. El rol del Estado es un rol que tiene que, vamos a decir, igualar las oportunidades. Y en eso destacan para mí los países nórdicos y los socialistas. China yo la menciono, aunque China tiene un doble rasero, porque los chinos cuando invierten acá son despóticos. Marcona, por favor, los obreros de Marcona, que nos cuenten cómo los dueños chinos funcionan. Y ahí sí que sería envidiable traer a cualquier capitalista que no haga eso. Lo mismo en las minas, ¿no es cierto?, del sur, las Bambas y eso. Es decir, pero en su país, aspectos que podrían ser mejorables al margen, es extraordinario, es asombroso lo logrado por China. Porque ahí, ¿qué hace el Estado? El Estado capta, ahí no es el capital el que maneja el Estado, porque funciona con capitales, ciertamente, pero es el Estado el que maneja el capital. El Estado le dice al capital qué es lo que tiene que hacer, le da una pauta, una franja de opciones, pero no es como la CONFIEP, no es como la puerta giratoria que describe nuestro amigo para el Perú, Francisco Durán, es al revés. Es decir, jamás el señor Bill Gates o la Mercedes que operan en China jamás van a controlar el Estado. Si ellos quieren controlar la CONFIEP china, los expulsan en 5 minutos del país, simplemente. O sea, no hay para nada un control del capital sobre el Estado. Y hay quienes, obviamente los que critican al socialismo, dicen, China tiene éxito porque se volvió capitalista, pero los capitales no controlan el Estado. Lo controla el interés de la gente, que es quien elige a los miembros de un solo partido. Podría haber 2, prefiero que haya 3, en Estados Unidos no hay 2, ¿qué vamos a hacer? En fin, pero también hay al interior de ese partido comunista, como en el Partido Peronista Argentino, toda una gama de segmentos sociales. Entonces, la discusión con los dogmáticos de pacotilla neoliberales respecto al socialismo es una caricatura tan burda que ni siquiera merece mencionarse. En ese sentido, acá el Estado que capta impuestos de los capitales, de los ricos, que hay críticas, que debería haber libertades varias, sindicales, ok, todo bien. También hay que tomar en cuenta cuando un Estado se militariza, que es agredido, ¿no? Es decir, en este momento se quiere una guerra, estilo la que Estados Unidos ha armado con provocaciones demostrables contra Ucrania, porque es una guerra por mano ajena. Estados Unidos quiere hundir a Rusia y de paso
próximo, ya anunció Trump la guerra con China. Entonces, si nuestro país está amenazado por los chilenos o por quien quisiera invadirnos, nosotros no vamos a hacer una democracia general. El señor Zelensky, para mí un pelele, en este momento está fusilando a aquel que no acompaña todo lo que él está haciendo. Y está destrozando Ucrania. Estados Unidos está usando a un país, le importa un bledo que exterminen al último ucraniano, como le importó un bledo que muriera el último iraní o el último pakistaní, como le importa un bledo al imperio que muera quien tenga que morir por millones, y los hipócritas ahora lloran. En resumen, lo que quiero decir es que el rol del Estado es un rol benefactor. El Estado apunta a un individuo sin oportunidades y no apuesta al corto plazo inmediato, porque el corto plazo inmediato nos hace elegir importaciones, nos hace elegir a quien va ganador. No nos pone a nosotros en una situación de ganadores, como ciudadanos de un país que es atrasado. Y los chinos, entendiendo eso, que podían salir del atraso, vía el Estado, privilegiando, dándole oportunidades al último ciudadano, lo lograron. Cualquiera que haya visto fotos de la China hace, no sé, 50 años nada más, veía campesinos pobres recién manejando bicicletas en las ciudades importantes. Hoy en día hay una clase media potentísima de 400 millones. Nos guste o no nos guste el consumismo. Y acá, de nuevo, una filmina, que es la pobreza del mundo contra la pobreza en China. A los antisocialistas les encanta hacer las comparaciones que a ellos les da la gana. Escogen a Nueva York como ejemplo del capitalismo, no escogen a Yaviri, no escogen a las ciudades de la India, no escogen los muertos de calor ancianos en las ciudades, en la vereda en la India. Eso es el capitalismo. El capitalismo también es la trata de niñas, el desempleo que obliga y empuja a la gente a la minería ilegal, a la delincuencia, a la prostitución. Eso es el capitalismo. En Centroamérica están las maras como manera de sobrevivir, ya como si fueran un segmento de la sociedad. Las maras son criminales. Lo mismo en Brasil. La delincuencia es la única salida decente, entre comillas, en el capitalismo. Por favor. Es una burla agarrar y iluminar lo mejorcito de ahí y lo peorcito del socialismo. Que además el socialismo no es gulag, como dice ya para mí el cretino de Vargas Llosa, gran escritor, pero un gigante de la propaganda más barata, por favor, ¿no? Gulag. Y el comunismo, él ha defendido a Rimbaud. Rimbaud es un poeta joven francés que elogió a la Comuna de París. La Comuna de París es el comunismo. Ahí se creó la Internacional. La Comuna de París fue la resistencia de París frente a la invasión prusiana, que es como decir la invasión de los nazis en este siglo. El país y el gobierno se rindieron, pero París no se rindió. Los masacraron. Y esa sociedad que dura 2 meses es una sociedad hiperdemocrática, es una sociedad donde no hay ni siquiera hay Estado, es anarquía casi, es autogestión, y ahí se organiza la gente pobre, las prostitutas, los confeccionistas, y ellos son después destrozados, y ese ejemplo tenía que borrarse. No se borra del todo, porque todos los años París celebra a la Comuna de París, al comunismo, no le pone ese nombre, pero lo celebra, cada alcalde lo celebra. Y Vargas Llosa, que incluso tradujo a Rimbaud, no solo lo esconde, lo denigra, es el máximo anticomunista, peor que McCarthy y peor que Hitler, ¿no? Es un Hitler sin botas, con traje y con un lenguaje elegante, pero anda en lo mismo, en evitar que jamás los más pobres se organicen de una manera democrática a su manera para dirigir la economía. Vuelvo a la China, con los efectos que señalé. Ahí el cuadro, aquí está la filmina, nos muestra, comparado con la India, que es una base de comparación que vale, ¿no? Son similares, no hay Nueva York. En el caso de la India, sigue hace 40 años en 58% de pobreza. China está en 11. Ahí vemos
Pakistán está en 37, Bangladesh en 55. Todos casos del Oriente que tenían el mismo perfil de pobreza. China tenía como 80. Y en la curva de abajo se ve la extrema pobreza mundial sin China y con China. La curva azul es, contra la de China, y la de abajo sin considerar a China. O sea, la curva desciende muchísimo más en el caso chino. O sea, la pobreza mundial, si considera a China, desciende mucho más. Eso es lo que está diciendo este cuadro. Y en 45 años. Entonces, cuidado. Mucho cuidado. Porque el imperio y los europeos y los occidentales quieren no solo denigrar, sino, si es posible, militarmente someter a China. Ya anunció Biden una guerra en el 20. Alguna provocación van a hacer. Es decir, bueno, ese tema segundo lo trataré en la segunda parte de esta charla. Cómo militar y políticamente se quiere imponer a los gobiernos, para mí, elitarios, antidemocráticos o semidemocráticos, a la fuerza. Donde hay un gobernante que le sea incómodo a Estados Unidos, se viene un golpe de Estado. Bueno, cierro este tema de ahora de hoy, economía y democracia, exhibiendo a los nórdicos, que son una democracia magnífica. Ahí hay una tabla muy rápida. Miren la diferencia en el porcentaje de impuestos de Noruega, donde la educación es gratuita, 0, contra el Perú, donde todo es privado, y todo es minería, y todo es China, dicho sea de paso, porque no es que el liberalismo salvó al Perú, eso lo salvó la China y los metales. Hace 20 años que vivimos colgados de la China. Y entonces la diferencia increíble entre el ritmo de impuestos 45 y los 15, 16 del Perú es ya pues para la risa. Para la risa. O sea, la conclusión de esta parte de la charla, la segunda va a ser lo geopolítico, es que la democracia, incluso en Estados Unidos, es bien farsesca, sino una farsa completa, que está manejada enteramente por los lobbies del poder de las élites y de las corporaciones. Y en el Perú ni qué decir. Y la opinión pública, como dicen 2 estudios, está poderosísimamente influida por el pensamiento de esas élites que controlan los medios. Y acá pues no tengo ni que comentar. Eso creo que lo saben todos ustedes. Y con eso, tengan buenos días y nos vemos en la segunda parte de estas 2 charlas que voy a darles. Buenos días. La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo. Nuestras redes sociales, nuevas trincheras, luchando por justicia.